Tiene especialización en Derecho Comercial, doctorado honoris causa en Humanidades, profesor en las universidades de Medellín, Antioquia, Pontificia Bolivariana, Autónoma Latinoamericana. La acción causal, la acción del firmante parigrado contra el compañero de firma cuando acción solidaria, la acción de devolución de un título de valor que se pagó y aún la devolución de un título de valor que todavía no se ha pagado cuando falla la relación causal y algunas otras. Por ejemplo, una que puede ser común el día que se aprenda a manejar, la acción de indemnización del tenedor, por ejemplo, de una letra de cambio, cuando al formular un protesto ante un notario, un protesto solemne, el notario no hace la escritura pública o el acta pública de protesto de una manera correcta y por eso se pierden las acciones de regreso. Eso genera una responsabilidad contra ese notario. Pero les digo, vamos a hablar de una nada más, de la acción de enriquecimiento sin causa. Hay una expresión equívoca de la cual se hace uso con frecuencia, pero que hay que saberla precisar. Se habla en general del enriquecimiento indebido, pero el enriquecimiento indebido tiene dos variantes. Una, el enriquecimiento injusto o torticero, que lleva consigo una connotación de carácter penal, porque es un acto doloso el que se comete al conseguir ese tipo de enriquecimiento. Y la otra acción es la acción de enriquecimiento sin causa, que no tiene ninguna connotación de carácter penal. Es precisamente a la que vamos nosotros a referirnos dentro de poco. Pero la una y la otra se ejercen de manera distinta. Por ejemplo, el pago de lo no debido. El pago de lo no debido se ejerce mediante una acción, la llamada conditio indebiti. Cuando una persona le paga a otra, A le paga a B una suma de dinero que no le debe, él tiene todo el derecho a pedir que esa persona que recibe ese dinero se lo devuelva mediante el ejercicio de una acción conditio indebiti. Pero cuando se trata de la acción de enriquecimiento, hay una persona o un patrimonio intermedio. Y ya aquí no hay, como les digo, ninguna connotación de carácter penal. No hay dolo, no hay malicia, no hay nada. Simplemente algo que le debía el señor B a C, la paga A. Entonces el señor A tiene todo el derecho para que C le restituya eso que él le pagó a su acreedor. Se necesita que haya, desde luego, pues, como les digo, una persona o un patrimonio intermedio. Vamos a mirar un poco de historia. A mí siempre me gusta mirar la historia de las instituciones porque eso aclara mucho los problemas. Miremos en la legislación nacional, miremos Código Civil. El Código Civil no registra en realidad ninguna norma expresa que se refiera a la acción de enriquecimiento. No trata la figura del enriquecimiento y por consiguiente tampoco trata la figura de la acción de enriquecimiento. Sin embargo, desde el año de 1889, 2 años después de expedido el Código de 1887,
La Corte produjo una sentencia que, sin hablar concretamente de la figura del enriquecimiento sin causa y menos de la acción de enriquecimiento sin causa, lo que hizo fue delinear esa figura sin mencionar su nombre desde 1889, 2 años después de adoptado el Código Civil en Colombia. Pero no ha habido, como les digo, una norma expresa que nos diga, como lo dice hoy el Código de Comercio, que nadie puede enriquecerse sin causa a expensas, a costa de otro. No lo ha dicho, o no lo dijo nunca el Código Civil. Por consiguiente, fue la jurisprudencia nacional, la Corte del año de 1933, la que primero abordó con mucha propiedad, la célebre Corte Sabia, abordó con propiedad el tema sobre la base de unos artículos de la Ley 153 de 1887. No había norma expresa, entonces sobre esos artículos 5º, 8º y 48 de la Ley 153, la Corte desarrolló toda una teoría sobre la figura del enriquecimiento sin causa y la acción del enriquecimiento sin causa. A partir de ese momento, ya los jueces, los magistrados, los abogados se familiarizaron con esa figura y empezó a hablarse de ella con mucha propiedad en juzgados, en tribunales, etcétera, etcétera. Por su parte, el Código de Comercio, también de 1887, ese sí tenía 3 artículos por lo menos, el 777, 827 y 829, que consagraban, según un jurista muy notable de principios del siglo pasado, doctor Nicasio Anzola, que en su tratado de Derecho Comercial, en la parte relativa a los efectos de comercio y a los instrumentos negociables, que él trataba en entonces, porque todavía no teníamos el actual estatuto cambiario, él decía que en esos artículos lo que se consagraba también era la acción de enriquecimiento sin causa cuando se daba la caducidad de las acciones de regreso contra el girador que no había hecho provisión en el girado. Que entonces ese tenedor perjudicado podía perfectamente demandar en acción de enriquecimiento a ese girador. Pero con una cosa muy simpática, que generó una doctrina que se alargó por más de 50 años y que todavía se oye en boca de algunos abogados, nuevos y viejos abogados. Él decía, cuando la letra se perjudica porque pierde sus acciones de regreso contra el girador, se convierte en un documento común que se reclama lo que surge de allí derecho a través de las vías ordinarias y cuya prescripción es también la prescripción de derecho común. Entonces se hablaba de una prescripción de 20 años. Esto generó, desde luego, una doctrina que consistía en lo siguiente: los abogados, cuando dejaban caducar o prescribir las acciones en los instrumentos negociables, en la Ley 46 del 23 o en los efectos de comercio, Código de 1887, decían con toda tranquilidad, no me importa, ya estas acciones se perdieron, pero yo tengo una acción ordinaria, y esa acción ordinaria tiene una prescripción de 20 años, y yo la puedo perfectamente ejercer, de manera pues que no me preocupo porque haya prescrito esa acción o porque haya caducado esa acción. Yo todavía dispongo de 20 años para ejercer una acción ordinaria y rescatar
esa suma de dinero a través de ese proceso. Doctrina falsa, desde luego. ¿Por qué? Eso pues naturalmente funcionó muy bien durante la vigencia del Código del 87, pero al cambiarse de legislación y entrar la Ley 46 del 23, que duró 48 años de vigencia en Colombia, desde el 23 hasta el 71, se siguió hablando de esa acción ordinaria que tenía el poseedor de un título, de un instrumento negociable, que perdía sus acciones cambiarias. Tengo la acción ordinaria, cuando en realidad no pasó del Código del 87, no pasó a la Ley 46, porque esa figura es absolutamente desconocida en la legislación anglosajona. Y el doctor Emilio Robledo Uribe, el más brillante tratadista de la Ley 46, decía: ¿cómo es posible que todavía haya abogados, jueces y magistrados que estén hablando, después de que prescriben o caducan las áreas de regreso en los instrumentos negociables, que sigan hablando de esa acción ordinaria que tienen durante 20 años? Si cuando se da esa prescripción, cuando se da esa caducidad, ya no queda absolutamente nada, no queda absolutamente desposeído de todo tipo de acciones el tenedor de ese instrumento negociable. Eso pues históricamente más o menos es así. Pero ¿qué pasa cuando llega este decreto 410 de 1971 a nuestra legislación cambiaria? Ahí ya entonces vemos por primera vez que sí se consagra de una manera expresa el enriquecimiento sin causa, pero de una manera muy singular, porque trae no un solo artículo, ese decreto, ese código nuestro actual, no trae un solo artículo sobre la acción de enriquecimiento, sino que trae dos. Y aquí es donde vamos viendo ya algo importante en la materia. El artículo 831 nos dice que nadie puede enriquecerse sin causa a expensas de otro. Ya hay una norma expresa que nos dice en esa forma. Pero hay otro artículo, que es el artículo 882, que habla más o menos de la siguiente manera. En el tercer apartado, porque es un artículo de 3 apartados, empieza diciendo: la entrega de títulos, valores de contenido crediticio por una relación anterior, etcétera, etcétera, y termina el tercer apartado diciendo: cuando el acreedor deja prescribir o caducar el instrumento, la acción originaria se extinguirá a sí mismo. Sin embargo, tiene una acción contra quien se haya enriquecido a su costo. Esta acción prescribirá en 1 año. Desde luego, yo he criticado ese artículo, sobre todo ese apartado, porque está mal redactado. Cuando el acreedor deja prescribir o caducar el instrumento, señores, para mí, el título no prescribe. Prescribe la acción cambiaria directa y la acción cambiaria de regreso.